Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro video más aquí en su canal llamado RetroTool, donde les vamos a enseñar los trucos pendientes que quedaron en el juego de Tony Hawk Pro Skater 2 para la consola PSX. Pero antes de dar comienzo con este super video, te invito a que te suscribas si todavía tú no lo has hecho, a que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos contenido nuevo a la plataforma, que le des like y que puedas compartir nuestro video para que llegue a mucha más gente y mucha más gente aprenda a hacer estos super trucazazos. Y sin nada más que decir, los dejo con este bonito intro y ahorita nos vemos. Échale ganitas, baby, al rating. Ok chicos, como vieron en el inicio del video, pues ya les dije que les iba a enseñar a desbloquear completamente todo lo que nos hizo falta la vez pasada. Por eso es que el video se alargó un poquito, pero la verdad es que valdrá la pena porque está muy chido lo que a continuación te voy a presentar. Como puedes ver, pues yo ya tengo desbloqueado completamente todos los personajes, todas las pistas, las medallas, y pues tengo activado todo, así que yo ya no voy a hacer nada, ni ustedes tampoco, porque ya no van a meter ningún código. Ya aquí ya no necesitas de códigos, de mandos, ya no necesitas hacer absolutamente nada. Lo único que vas a hacer es lo que te voy a enseñar a continuación. Para eso nos vamos a ir al menú principal y como puedes ver, pues vamos a hacer esto. Apretamos triángulo, perdón. Nos vamos a meter a donde dice opciones, y en opciones es donde va a aparecer toda la magia. Una vez que metiste el código que yo ya te dije, pues desbloqueas todo esto que ves aquí. Son level, móvil, memory card, cheats, hit core, los gap, todo eso. Pero nos vamos a meter a por ejemplo, ahorita este lugar dice Cinematics, y es donde viene todos los intros de todos los jugadores, bueno, de todos los skaters que trae super juegazazo. Por ejemplo, vamos a meter ahorita de Spider-Man y chécate, mira qué bonito se ve. Y pues este es un personaje que hacía Tony Hawk disfrazado de Spider-Man, ya que Spider-Man lo hicieron los mismos creadores de PowerSoft Activision. Y pues eso también va a venir después, mucho más adelante, todos esos trucos en ese juego de Spider-Man 1 y 2 para que estén atentos. Y pues este era un personaje que hacía Tony Hawk, y pues la verdad se veía muy padre todo lo que hacía ese super skater de todos los tiempos. Está muy padre, está muy chido. Una vez que tú hayas metido el comando, que ya lo hicimos en el primer super video, pues puedes observarlo por ti mismo, y no nomás puedes ver a Tony Hawk disfrazado de Spider-Man, sino puedes observar a todos los skaters que ahí vienen incluidos. La verdad está muy chido, está muy pasado de lanza. Y pues lo siguiente que vamos a hacer para que aprendas tú, por ejemplo, aquí tienes a Tony, todo esto. Tienes el logo de Activision, tienes la música, tienes quién fueron los creadores. Y por ejemplo aquí puedes checar toda la lista de todos los participantes skater que estuvieron en la realización del juego. Tanto todos los que hicieron la realización del videojuego. Y pues la verdad está muy chido. Eso es cuando ya hayas metido el código que te dije hace ya mucho tiempo. Y pues lo siguiente que vamos a hacer, pues como ya te había dicho, nos vamos a meter a esta super zona que se llama Cheats, que aparece en el medio de todo esto, que es esta. Aquí exactamente es donde te vas a dirigir tú. Y aquí pues como puedes ver ya está todo desbloqueado. Tienes a Spider-Man, a Office Dick, y tenemos todo esto que te voy a ir enseñando paso a paso para que tú sepas para qué sirve, para qué lo puedes usar. Y por ejemplo tienes el modo niño, un perfecto balance, el especial siempre activado, y tienes otros super trucos que aquí vienen. Como te dije, ya no necesitas meter ningún código, ya no te tengo que enseñar nada, porque el juego, una vez que metes ese código o que lo logras terminar de la forma normal que se tiene que hacer sin meter ningún patrón, pues es lo siguiente. Por ejemplo, activamos esto y fíjate lo que va a pasar.
Ahorita vamos a escoger por supuesto a Spider-Man, pero en Spider-Man no puedes meter por ejemplo el modo cabezón, el modo niño, porque Spider-Man como es un personaje que tienes que desbloquear, para él no se pueden usar esos trucos, eso ni para Office Dick, ni mucho menos para otro personaje que viene oculto, que eso se los dejo un poquito más adelante, y ahorita les voy a explicar qué personaje es el que tienen que desbloquear, porque todavía nos hace falta uno. Ok, como puedes ver nos metemos a Freescape y no estoy haciendo ningún corte para que tú puedas observar paso a paso que no es trampa, que no es choro y que todo esto funciona. Aquí tenemos a Spider-Man, como puedes ver ya tenemos la barra especial activada y el perfecto balance. Pero fíjate de qué tamaño ahorita está Spider-Man. Aquí en el contenedor puedes darte más o menos una idea de qué tamaño está. Arrebasa un poquito arrebasa el contenedor. Eso quiere decir que todavía está alto. Pero para que esto funcione, pues tenemos que escoger otro personaje, ya que con Spider-Man pues no nos lo permite hacer ni el modo gordo, ni el modo cabezón, ni el modo niño. Ok, lo que vamos a hacer es salirnos, nos vamos a salir de aquí y nos vamos a dirigir a agarrar otro personaje. Pero para ello, espérame tantito porque vamos a activar lo que a continuación vas a ver. Ya lo tenemos creo que activado, espérame, creo que ya. Nos vamos a meter a Freescape nuevamente y vamos a escoger por supuesto a Tony Hawk para que tú puedas observar qué es lo que pasa. Aquí no te preocupes si no te aparece ninguno de las formas gordo ni cabezón, porque así aparece, no, nunca te va a aparecer en el menú principal. Pero tú dirígete, métete y activa lo que viste a continuación, y una vez entrando en la partida es donde se va a aparecer todo lo que tú activaste. Como puedes ver, ya Tony Hawk ya está chiquito, no se logra ver muy bien, pero vamos a hacer la comparación en el contenedor para que te des una idea. Fíjate, está del tamaño un poquito más chiquito que el contenedor, eso quiere decir que esto salió a la perfección. También aquí tenemos el Skip to Red, el reset. ¿Qué es esto? Esto es para que tú puedas aparecer en otro lado del, ¿cómo se puede decir esto? Del parque. Por ejemplo, aquí en la escuela estamos ahorita arriba. Ahora vamos a hacer otro reset, que vamos a irnos hacia esta parte, y esta parte está muy padre porque no la mayoría sabe dónde está esto ni cómo llegar, pero esto ya lo puedes hacer activando pues el Skip to Reset, que es prácticamente pues saltarte, reseteas el juego para que aparezcas en otro lado. Nos vamos con el último y pues aquí pues nos vamos a dirigir hacia donde están las escaleras. Esto funciona para todas las pistas, para todos los obstáculos, incluso para Skate Heaven, para que no vayas a pensar que nada más es aquí. Yo me meto siempre a esta pista porque es una de las pistas que más conozco y pues la que más a mí me gusta. Ok, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a dirigirnos a Skate Heaven, y el truco que viste en el video anterior donde te dije que era la plataforma solar, ve a continuación lo que va a pasar. Eso es muy fácil ya de hacer porque como ya tenemos activado esto, presta mucha atención, vamos a pausar el juego y nos vamos a ir igual a Skip to Reset y nos vamos a meter a la segunda opción, y en la segunda opción va a aparecer esto que se ve muy bonito. Esta es otra área secreta que aquí viene oculta y solamente aparece con este super truco. Si tú no lo tienes activado, por más de que tú busques esta pista, pues nunca te va a aparecer, porque la única forma de activarla pues es como te estoy diciendo. Ahora nuevamente nos vamos a salir y vamos a enseñar paso a paso lo que todavía falta, porque todavía falta bastantito. Igual nos vamos a ir a opciones, nos vamos a ir a cheats, y ahí en cheats, ahí nuevamente ocurrirá la magia, que es esto. Como puedes ver, tenemos esto y esto activado. Vamos a activar el stud y por ejemplo aquí lo voy a poner delgado, que es lo máximo que te deja, son 45 libras. Es lo máximo. Yo ya te enseñé el código para ponerlo mucho más flaco, mucho más gordo. Y voy a activar ahora el wireframe. El wireframe te vas a ver para qué sirve. Vamos a activar la cabeza. Fíjate, en la cabeza se desactivó el modo niño porque los dos no se pueden activar al mismo tiempo. Estaría chido que los dos se hubieran puesto activados. Cabezón y chiquito se hubiera visto muy padre, pero no se puede. Así que ya activamos esto y ya con esto. Y Sid Mod, el Sid Mod. Ahorita nos vamos a regresar nuevamente a otro Freescape y vas a ver lo que va a ocurrir a continuación.
esperamos unos segunditos, vamos a agarrar por supuesto al grandioso Tony Hawk y esperamos a que cargue la partida. Nos vamos a meter por supuesto en la pista, que a mí no es más, nos vamos a ir a esta para que vayan, se den una idea y no vayan a decir, nada más siempre se mete nomás en la misma pista. Creo que nomás sirve para esa, no sirve para todas las pistas, como ya les dije. Y esto pues la verdad se ve muy padre, ya se los había dicho en un avance en el video anterior, y pues aquí pues se ve mucho muy padre. Fíjate nada más, esto se ve muy bonito, como te digo, ya no necesitas meter ningún comando y la verdad se ve muy padre. La ventaja, bueno, la desventaja que tienes es que tienes que conocer bien todas las pistas para que puedas jugarlo así, porque como aparecen puras líneas, pues es muy difícil saber dónde están las rampas, dónde tienes que pasar bien y no estarte cayendo. Por eso tienes que conocer bien todo este juego, y pues la verdad luego sí es medio complicado porque se va a estar cayendo porque nada más se ven pues pura línea. Ahora nos vamos a ir nuevamente a opciones y vamos a activar lo siguiente, y esto también se ve muy padre. Igual te diriges a cheat y ahora vamos a desactivar lo que activamos ahorita, que es este wireframe, se quita y vamos a activar ahora sí Slow Night. Slow Night es más o menos como un slow motion, va a ser muy lento pero se ve muy padre, porque ahorita vamos a observar por qué se ve muy padre. La verdad se ve muy chido. Qué padre que incluyeron todo esto. Muchos no lo conocen, muchos lo desconocen, hay unos que lo conocen, y para lo que los conocemos todo esto, pues la verdad está bien padre porque pasas unos ratos agradables, y son cosas que pues hace mucho tiempo no la mayoría sabía, lo desconocen. Ahora fíjate, la pista va a cambiar absolutamente, completamente va a cambiar y se ve muy padre. Ahora son dos cosas las que activamos y la verdad las dos flipan y flipan bastante. Mira nada más qué bonito, estamos delgadísimos, y esto es Slow Night, que más bien viene siendo como un slow motion, y la verdad se ve súper padre porque puedes apreciar la acrobacia que estás haciendo. Fíjate nada más, se ve súper lentísimo, pero la verdad se ve muy padre y se ve súper genial como es que lo puedes observar en super cámara lenta. La pista también cambió, pero esa es una de las que no está tan chida. La que te voy a enseñar a continuación sí es una de las que mola, y mola bastante porque está súper chidísima. Así que presta mucha atención. Ahora vamos a ir igual a opciones, y en opciones nos metemos a cheats, y aquí en cheats obvio vamos a desactivar lo que activamos ahorita, que viene siendo este lo voy a quitar porque sí me quita, como que a mí no me gusta mucho que digamos. Y pues vamos a quitar esto, Smooth, y vamos a meter esta. La verdad se ve, es se ve súper padre. Y vamos a poner también el Moon Physics no lo pongo porque es el salto lunar, ya se los enseñé en el video anterior, la verdad no vale la pena que se los muestre. Esto la verdad se ve y se ve muy padre. Y la verdad estoy 100% seguro que a ti también te gustará, porque te apuesto que no la conocías. Esto te va a flipar y te va a flipar bastante porque la verdad está muy chido. Como pues ya saben, me gusta esta pista, nos vamos a ir a mi pista favorita, que es la escuela con Tony Hawk. Y fíjate, si son muy observadores van a ver dos trucos que activamos. El siguiente pues es muy inevitable, que es esto, y la verdad se ve muy padre. Fíjate qué bonitos colores, así es como puedes jugar si activas lo que te dije. Y lo siguiente es que estamos en modo espejo, todo está a la inversa, lo que estaba del lado izquierdo ahora está en el lado derecho, y pues la verdad se ve muy chido. Ahora lo siguiente que te traigo, nos vamos a salir de aquí, voy a hacer un corte así muy rapidísimo ya para irnos a lo último. Y fíjate, ya tenemos también activada a Private Carrera, que es carrera privada, es esta morenaza de fuego. ¿Cómo la tienes que desbloquear? Pues lo único que tienes que hacer es desbloquear todos los gaps, todas las pistas. Para ello pues en la parte de donde dice cheats, abajo también ahorita te voy a enseñar por aquí. Fíjate, tenemos dos estilos, se ve muy padre, se ve muy bonito. Ahorita te voy a enseñar dónde está la lista de gaps que tienes que desbloquear, para que te des cuenta cómo hacerlos y te vayas dando una idea de cómo hacerlos. Por eso tienes que jugar en todas las pistas, no tiene que ser en el modo carrera, tiene que ser en freeskate o como tú quieras jugarlo. Es esta que dice Gap Checklist,
y pues ahí es donde te darás cuenta cómo hacerlo. También lo que está bien padre de esto es que cuando haces lo que yo te dije, ya activaste todo, ya tenemos todo desbloqueado. También viene un demo de Mad Hotman Pro BMX. Este es uno de los juegos que puede venir para el siguiente video y te enseñaré cómo desbloquearlo todo, ya que aquí también vienen personajes ocultos. Uno es Tony Hawk, el otro se llama Granny y te apuesto que tú no sabes los codigazos. Los codigazos te los voy a decir aquí muy fácil, muy detalladamente como te he enseñado en estos videos. Esta es la primera opción y la segunda opción te apuesto que también te va a molar y te va a molar bastante porque es este super juegazo. Te apuesto que tú no sabías cómo era que te apareciera el menú de esta siguiente forma. Tú no lo conocías, lo desconocías, estoy 100% seguro. Eso es solamente para las personas que ya lo han terminado el juego, pero les apuesto que no conocen el código para activar todo esto. Nos vamos a meter aquí de esta forma en Tekken Ball Mod para que vean y se den una idea de más o menos qué es lo que trata esto. La verdad está muy padre, está muy chido y como puedes ver ya tengo desbloqueado a todos los personajes y se ve muy padre. La verdad esto mola y mola bastante y esta es la segunda opción. La primera opción es Pro BMX de Matt Hoffman, Taken 3 o la tercera opción ahorita va a venir a continuación y también te va a gustar porque estoy seguro que también quieres saber cuáles son los codigazos. Déjame hecho una partidita rápida porque la verdad está muy padre y te apuesto que tú desconocías esta modalidad del juego. Si es que tú ya conocías cómo desbloquear todo esto en Pro BMX, en Taken o en el juego siguiente, regálame tu like o un comentario si es que los conocías. Si es que los desconoces, pues como te digo, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videazos. Ahora redobles porque viene la tercera opción y te apuesto que te va a flipar bastante porque nada más y nada menos es Spider-Man 1. También van a venir los códigos para Spider-Man 2, pero vamos a ir paso a paso. Como puedes ver, yo ya tengo todos los niveles desbloqueados y eso te lo voy a enseñar para que sepas cómo meter el código, cuál es el código para desbloquear todo esto. Fíjate, también tenemos ya todos los personajes de Spider-Man desbloqueados y la verdad flipan bastante y se ven muy chidos. La verdad ahora sí se merece que me regales tu like porque la verdad esto en ningún otro canal lo vas a encontrar. Y pues esto es lo que puede venir en el en el siguiente video, ya sea BMX, ya sea Taken o sea Spider-Man. Eso depende de ti, tú déjame en la caja de comentarios cuál es el video siguiente que quieres. Cuál es el videojuego que quieres aprender a desbloquear todo. Y pues no hay problema, el que tú elijas para mí será perfecto. Y pues hasta aquí chicos queda el videazo del día de hoy. Espero mucho les haya gustado, solo espero que me regalen un like, una suscripción si no se han suscrito, que activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos contenido nuevo a la plataforma. Y sin nada más que decir, hasta aquí queda este super videazo. Ya se la saben, les mando un fuerte abrazo a donde quiera que estén, un saludo y un apretón de pompita donde quiera que se encuentren. Y pues nos vemos hasta la próxima, que tengan un excelente día, tarde, noche, donde quiera que se encuentren. Cuídense bien, pórtense mal, nos vemos hasta la próxima y bye bye. Échale ganas.